Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a hablar de temas importantes porque dentro de los retos que tiene nuestra nación, el sistema bancario panameño es uno de los más importantes. ¿Cómo se encuentra ese desempeño en este momento y cuáles son esos sectores económicos que han tenido un mayor repunte? Hoy vamos a hablar de este y otros temas con el superintendente de bancos, Amaury Castillo, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Bien, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Gracias, superintendente, por estar con nosotros. Recientemente veíamos algún tipo de rendición de cuentas. ¿Cómo se encuentra el desempeño del sistema bancario en nuestro país? Hemos pasado por 2 años de pandemia. A todas luces hemos escuchado sus declaraciones diciendo, bueno, necesitamos mejorar, hay planes, hay estrategias. Pero si tuviéramos que verlo a partir de este momento, licenciado Amaury, ¿cómo se encuentra realmente ese desempeño de nuestro sistema bancario? ¿Qué pudiésemos decir? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Dorcas, por la invitación que le haces a la Superintendencia de Bancos y por la oportunidad de poder compartir con tu selecta audiencia información que creo que ayuda de alguna manera a tener un mejor entendimiento de cómo se encuentra, cuál es la condición del sistema bancario panameño. Yo creo que antes de responder a tu muy atinada pregunta, yo creo que hay que ponerlo en contexto. Efectivamente, tú has señalado con mucha propiedad 2 años y tanto de pandemia, que obviamente cambió de manera muy radical, digamos, el desempeño que venía presentando no solamente el sector financiero, sino la economía en su conjunto. Pero a eso ahora tenemos que agregarle algunos otros elementos que se han sumado en la ecuación, como son estos temas relacionados con asuntos geopolíticos, con temas, digamos, de una situación de una tendencia alcista también de tasas de interés, que le ha puesto, digamos, presión también a los niveles de inflación en los Estados Unidos, donde tenemos una dependencia muy importante, e inclusive en Panamá, con una tasa de inflación que al cierre de abril de este año se situaba por el orden del 3.7. A pesar de esa situación, en la cual ponemos un poco de contexto, el sistema bancario panameño se encuentra aún mostrando fundamentos financieros muy estables, una buena posición de liquidez y una muy buena posición también de capital. Para ponerle un poco de números a esto, obviamente los activos totales a nivel del centro bancario cerraron por el orden de 135.997 millones de dólares, lo que representó un aumento interanual del 5.9% o de unos 7.516 millones adicionales si lo comparamos con similar periodo del año anterior. Todo esto obviamente nos da también, digamos, elementos para considerar, digamos, las utilidades, que también han ido registrando un saldo por el orden de los 648 millones, lo que representa un aumento del 54.6% frente al mismo periodo también del año anterior. Y otro elemento en el cual nosotros podemos poder medir, digamos, el desempeño, en este caso un desempeño positivo, favorable, también lo reflejan, digamos, los niveles de captación de depósitos, que a abril de este año también registró un saldo por el orden de los 98.205 millones de dólares, lo cual representa también un crecimiento del 3.3%, alrededor de unos 3.107 millones de dólares, si lo comparamos igualmente con similar periodo del año anterior. Claro que sí. Bueno, usted nos está dando cifras muy interesantes, muy actualizadas. Y también hay que tomar en cuenta, licenciado Castillo, este tema, como usted bien lo plantea, de lo que pasa en el exterior, por ejemplo, Estados Unidos, cuando en su momento estaba hablando de estos intereses que sí generan un efecto dominó sobre nuestro país. Quisiera ir un poquito a esta parte. Recuerdo cuando pues ya dejó de estar en vigencia esta ley de moratoria, y recuerdo que en ese momento se estaban hablando de estos créditos irrecuperables. Licenciado Castillo, ¿cómo está este tema en este momento? Porque decían, bueno, a pesar de que la ley de moratoria ha terminado, pueden los clientes ir a los bancos todavía, hacer algún tipo de arreglo de pagos. Se hizo una serie de procesos y estrategias a fin de recuperar. ¿Se logró recuperar todo
o habrá sí créditos irrecuperables en este momento, porque dejo esto en el tapete. Hay muchos panameños que han perdido su trabajo y que todavía no lo han recuperado en este momento y por ende no han podido cumplir con estos compromisos. Esa es una realidad, Dorca. Sin embargo, yo creo que debemos ponerlo igualmente en un contexto. De cuando el momento más difícil, ¿no? Desde el punto de vista económico, donde hubo, digamos, unas medidas dictadas por el Ministerio de Salud, son medidas que atendían, digamos, temas de salud pública, de confinamiento, de cuarentena, muy, pero muy rígidas. La superintendencia actuó de manera inmediata, por allá por marzo del 2020, aprobando y flexibilizando regulaciones que eran necesarias para poder sortear una situación de tanta tensión como la que vivimos. Dicho eso, en el medio también, efectivamente, como bien lo planteas, hubo, digamos, un interés que desde nuestra perspectiva puede ser muy legítimo de la Asamblea Nacional de aprobar una ley como para propiciar, digamos, alguna suerte de dar tranquilidad a la población en ese momento, pues deudores del sistema bancario. Sin embargo, entendiendo lo heterogéneo que es cada deudor y cada operación de crédito, la medida que adoptamos en la Superintendencia de Bancos y que sirvió a bancos y a clientes poder ponerse de acuerdo en la manera como podían, digamos, atender sus obligaciones en algunos momentos en donde ni siquiera había una certeza a futuro de cómo iba a desenvolverse esta situación. Se logró, digamos, encontrar esas avenidas para poder reestructurar, para poder refinanciar en algunos casos esos créditos bancarios. ¿Se recuperaron todos, licenciado Castillo, o todavía no? No se han recuperado todos, pero permíteme decirte cómo ha evolucionado. En un momento complicado, tipo agosto 2020, el monto de créditos que nosotros denominamos modificados, alcanzó una cifra que andaba por el orden de los 28.000 millones de dólares. Wow. Esa cifra, que representaba casi el 50% del total de la cartera de crédito local, en el tiempo ha ido evolucionando favorablemente a la fecha, y te podría decir que al mes de abril de este año, ese número anda por el orden de los, digamos, por el orden de los 8.294 millones de dólares, eso a enero 2022. A esta fecha, abril del 2022, ya ese es un número que anda por el orden de los 5.782 para ser más preciso. Entonces, estamos viendo que efectivamente ha ido evolucionando para bien. Sin embargo, todavía son 5.782 millones que están en una suerte, digamos, todavía de espera para ver cómo se pueden ir reaccionando. De eso yo creo que es importante para ejemplificar, Dorca, que hay una cartera importante, digamos, la más importante a nivel del sistema bancario es la cartera hipotecaria. Y esa cartera hipotecaria es la que viene mostrando, digamos, una mejoría en el tiempo. Por lo tanto, a la pregunta específica tuya, ¿cuánto podría ser esa cartera que pudiera correr una suerte? Todavía eso no está definido, digamos, de considerarse como irrecuperable. Probablemente estamos hablando un monto aproximado de unos 1.100 millones de dólares, lo cual obviamente es un monto, 1.300 millones de dólares, lo cual es un monto importante, pero es un monto que de alguna manera denota que los panameños y las empresas están recuperando sus ingresos. Claro. Habrán quienes no podrán recuperar sus ingresos y ahí la importancia de poder generar fuentes de empleo para poder que la gente pueda atender sus necesidades básicas y sus compromisos con
con bancos, financieras y de otra naturaleza. Claro, yo creo que usted ha dado en el punto clave, el licenciado Castillo, el tema de la generación de empleos, que es realmente lo único que puede solventar esta situación. Hombre, pero los números son muy alentadores. De los 28.000 millones de dólares a quedar prácticamente en la cifra que usted ha mencionado, creo que ha habido un gran avance. Voy a la primera pausa, licenciado Amaury, pero mire, vamos a hablar un poco ahora de créditos nuevos, porque definitivamente aquí hay un auge, hay un crecimiento, y también hablemos un poco sobre esos sectores económicos que han tenido un repunte. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cómo se está moviendo en este casi primer semestre del año 2022? Este tema que también es muy importante. Vamos a la pausa muy en breve y ya regresamos con este y otros temas de actualidad. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el superintendente de bancos, Amaury Castillo. Licenciado Castillo, hablemos un poco sobre este aspecto que también es importante. Vimos el antes, me refiero a estos 2 años duros de pandemia, pero si bien es cierto, tenemos una reactivación económica. Hablemos un poco sobre ese desempeño de la cartera de nuevos créditos, y allí mismo aprovechemos sobre esos sectores económicos que han tenido un repunte. ¿Cuáles son, licenciado Castillo? Sí, muchas gracias, Dorcas. Mira, en efecto, yo creo que si hay 2 indicadores que nosotros le estamos dando permanente seguimiento, es precisamente uno, el que acabamos de comentar, que es el de créditos modificados, cómo va evolucionando, y este otro que tú preguntas, que es el de los nuevos desembolsos, los créditos nuevos, entendiendo de que el sistema bancario va acompañando a la economía en su evolución, en su desarrollo y en su crecimiento. A pesar, digamos, de la situación del conflicto geopolítico que estamos viviendo y de las condiciones financieras más ajustadas respecto a presiones inflacionarias, como indicamos hace un momento, entre otros, los créditos nuevos siguen mostrando un desempeño positivo. La cartera de préstamos nuevos a abril del 2022 a nivel del sistema bancario, esto implica básicamente bancos de licencia general que participan del mercado doméstico, registraron un incremento por el orden del 52.2% al totalizar el saldo de esa cartera de créditos nuevos en 6.877 millones de dólares, lo que representa un aumento por el orden del 50.8% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Ahora, importante destacar, Dorca, y es parte también de tu pregunta, que todos los sectores muestran desempeños positivos, lo cual obviamente es un reflejo de que hay una reactivación de la economía a nivel de todos los sectores, y que hay una mayor necesidad de financiar gastos corrientes ante un incremento en los precios, siendo la cartera de comercio, la de empresas financieras, consumo personal, y entendamos consumo personal, préstamos personales, tarjetas de crédito y préstamos para autos, hipotecas y construcción, son los sectores que han mostrado, digamos, un mayor repunte al cierre de abril del 2022, por lo cual son noticias que nos llevan, a pesar, no vuelvo y repito, del contexto complejo e incierto que vive el mundo, a decir que las cosas por lo menos están caminando hacia, digamos, un rumbo un poco más claro y positivo. Claro, licenciado Castillo, estamos haciendo la comparación con el año pasado, obviamente duramente golpeado en nuestro país por el tema de pandemia. Si fuésemos un poco más atrás, antes de la pandemia, tal vez la pregunta sería, ¿cuánto nos hace falta para alcanzar ese nivel? Ya todos sabemos el crecimiento económico no solo de Panamá, sino a nivel de toda Latinoamérica, que ha sostenido nuestro país durante muchos años. Si fuésemos antes de la pandemia, licenciado Castillo,
¿Qué tan distante estamos tal vez de todo ese movimiento en el sistema bancario, todo ese desempeño, ese crecimiento? ¿Pudiera darnos tal vez algún tipo de escenario, de consideraciones al respecto? Sí, claro que sí, Dorcas. Mira, en realidad todavía nos hace falta mucho para llegar, digamos, a los niveles del 2019, es decir, a los niveles prepandemia. Y siempre hago, digamos, hincapié en lo siguiente, o sea, el 2019 fue un año bueno, no era el mejor año, ya el 2019 mostraba algunos síntomas de agotamiento. Sin embargo, digamos, lo que nosotros estábamos previendo que podía darse 2022 era, digamos, llegar a los niveles del 2019. Por supuesto que hoy día, con las presiones que acabo de mencionar, los conflictos geopolíticos que estamos viviendo y esta situación, digamos, de tensión que hay a nivel de las finanzas globales, por supuesto, esa inestabilidad, esa volatilidad de los mercados que se ha ido reflejando en los últimos meses, presenta retos que para poder nosotros predecir si efectivamente vamos a alcanzar los niveles del 2019, nos haría falta todavía un par de meses para ver, digamos, cómo marca la tendencia. Pero ciertamente aún no hemos llegado a los niveles prepandemia. Claro que sí. Vamos a ir a la siguiente pausa, licenciado Amaury, y vamos a ver un poco, porque me gustaría sus consideraciones. Usted es una persona experta en el tema, ve números, ve data dura, puede darnos también sus consideraciones. Este tema geopolítico, mire, una guerra que lleva más de 100 días con repercusiones en el mundo a todas luces importantes y que también en Panamá se han replicado. El tema de la inflación, tal vez, licenciado Castillo, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros en Panamá con este tema? Estados Unidos decía hace un par de meses, bueno, aquí el tema de los intereses van a subir, aquí no podemos ocultar lo que está pasando, obviamente repercusiones muy puntuales y directas, por qué no decirlo, hacia nuestro país. También hablemos un poco sobre los avances que hay en el sistema financiero. Creo que esto es importante porque, si bien es cierto, hay retos, hombre, tenemos que seguir adelante con todos los planes y estrategias a fin de que nuestro sistema bancario pueda crecer. Vamos a hacerlo, pero cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el superintendente de bancos, Amaury Castillo. En base a su experiencia, ¿hasta dónde pudiésemos llegar con este tema de la inflación? Mira, Dorca, es muy difícil, digamos, poder predecir una situación, como dije al inicio, en un contexto, digamos, mundial tan volátil, tan incierto, tan complejo en su propia definición. Tal vez las personas dirán, bueno, una situación difícil en Ucrania, en Rusia, ¿cómo se traduce eso? Lo que pasa es que sí hay un efecto dominó, licenciado Amaury, porque aquí nuestros intereses se pueden ver afectados, y me refiero a estos intereses de deuda que tanto se han mencionado. ¿Hay algo de eso? ¿Cómo usted vislumbra eso en el bolsillo, voy a decirlo, del panameño, que en este momento piensa mucho en cuánto pudiese subir esos intereses de los diferentes compromisos que tienen dentro del sistema bancario? Todo eso obviamente está sobre la mesa. Sí va a haber una afectación, por supuesto va a haber una afectación. Probablemente, digamos, desde el punto de vista de una alza de tasas de interés, es un tema que para Panamá, obviamente, desde nuestra opinión, va a ser, digamos, en un efecto diferido. Sin embargo, hay que entender, digamos, que para bien o para mal, Panamá, su economía y particularmente el sistema financiero dolarizado está perfectamente integrado a los mercados internacionales del dólar. Por lo tanto, sí está muy sujeta, digamos, a la situación a nivel global que se vaya presentando. Tenemos nuestras propias fortalezas, por supuesto que las tenemos, pero tenemos también cierta dependencia e interconexión con los mercados internacionales y por lo tanto, pues somos sujetos, digamos, de una afectación. Aquí lo que tenemos, obviamente, y es un tema también de costo de fondo,
Por el otro lado, digamos, esta tendencia alcista de tasas de interés también coincide con unos altos niveles de liquidez de la banca. Entonces, sentimos que ahí hay elementos que nos pueden ayudar, digamos, a que cualquier ajuste en tasas de interés no sea tan inmediato. Pero ciertamente, al final, los bancos también tienen obligaciones con bancos corresponsales, con bancos en los Estados Unidos y en Europa, y que por supuesto, van a tener ellos algún tipo de ajuste y por supuesto ese ajuste se irá trasladando a los clientes. En el caso de Panamá sería cosa de tiempo si tenemos que traducir sus palabras, licenciado Castillo. Sí, o sea, definitivamente la respuesta es sí. ¿En qué tiempo? Pues yo creo que esa gradualidad o esa progresividad pues se va a ir viendo dependiendo las condiciones del mercado. Muy bien, no quiero dejar por fuera también este tema, y este tema de los intereses mejor lo dejamos hasta allí. Vamos a esperar que el tiempo pues dé sus resultados. Me gustaría hablar un poquito ya en los minutos finales sobre este rol que desempeña la Superintendencia de Bancos en torno a los nuevos negocios innovadores, licenciado Amaury, que tienen que ver con servicios financieros tecnológicos. Y caso este tema con las declaraciones del presidente en este gran evento del Bloomberg, donde él decía: no estoy todavía muy convencido de firmar este proyecto de ley que fue aprobado en tercer debate que tiene que ver con criptomonedas. Estamos tratando de salir de la lista del Gafi, necesitamos tener un tema de transparencia en todo el sentido de la palabra. Hablemos sobre esto también, licenciado. Creo que hay algunas situaciones que en otros países se están dando, son países desarrollados, pero que en Panamá nos hace falta ajustar algunos detalles. Nosotros en la Superintendencia de Bancos hemos dicho siempre, estamos procurando impulsar la modernización del sistema financiero con la incorporación de nuevos negocios tecnológicos financieros que permitan, digamos, formar parte de un ecosistema de pagos que genere, digamos, mayores facilidades, mayor seguridad, mayor inmediatez con respecto a los pagos digitales, la interoperabilidad del sistema. Creo que son elementos que en el tiempo, a pesar de la fortaleza que tiene el sistema bancario panameño, nos hemos quedado quizás un tanto rezagados. De allí que desde el punto de vista de la Superintendencia de Bancos establecimos una especie de hoja de ruta en donde identificamos que el primer paso para poder, digamos, generar o adoptar esa innovación o esa transformación a nivel del sistema financiero era, digamos, la adopción de un marco legal que estableciese un sistema nacional de pago. En eso hemos estado trabajando con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en los últimos 2 años, coincidentemente desde pandemia, para entender, digamos, la importancia de cómo establecer esa interoperabilidad de pagos, cómo poder incorporar elementos tan fundamentales en cualquier sistema bancario y financiero como la liquidación bruta en tiempo real, los pagos inmediatos, que una transferencia mía de un banco X a tu cuenta en el banco Y sea inmediata. Todos estos elementos, muchas veces cuando las cosas funcionan y funcionan bien, no queremos entender cuál es ese, digamos, qué es lo que hay tras bastidores, digamos, de un sistema de esta naturaleza. Pero consideramos que esto debe hacerse, digamos, de manera integral, de manera ordenada, de manera flexible, procurando también establecer reglas muy claras para una competencia leal. Muy interesante este tema y me quedo con este punto que usted ha señalado. No nos podemos quedar rezagados. Bueno, hay que tomar todas esas previsiones. Una ley, una norma legal siempre será importante y sobre todo porque queremos salir de estas listas grises, amarillas, rojas, no sé cuántos colores tenemos en listas, pero el tema de transparencia para nuestro país siempre será muy importante. Gracias al superintendente de Bancos, Amaury Castillo, por habernos acompañado, suministrado toda esta data importante, interesante, modernización y también el desempeño del sistema bancario panameño. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Cara a Cara.